Quiero que me acompañen, vamos a ir rapidito porque el tiempo se me va y siempre me quedo corto. Vamos a ir a Romanos 3, del 21 al 26, vamos a estar leyendo. Sí, Romanos 3, 21. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Amén. Ok, el tema de esta noche se llama Destituidos de la gloria de Dios. Porque vamos a ver la condición del hombre, pero vamos a entrar al corazón de esta carta o al corazón del Evangelio. Entonces vamos a leer, dice, la justicia por medio de la fe, dice el título. Ahí, dice, el 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que nos estás delante de ti, Señor. Te hemos adorado, Señor, hemos cantado, Señor, nos hemos unido, Señor, a millares, Señor, en el canto, Señor. Porque tú nos redimiste, Señor, y nos redimiste para tu gloria. Nos diste un nombre, Señor, el cual, Señor, podemos entrar confiadamente, Señor. Padre, pero queremos, Señor, entender más tu palabra para adorarte más, para amarte más, Señor. Queremos que nos hables, Señor, a través, Señor, de tu palabra, Señor, a través del predicador, Señor, que esa palabra pueda entrar a nuestro corazón, Señor, y crear, Señor, lo que solo la palabra puede crear, Señor, santidad y amor por ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado ya como unos 2 meses, ¿verdad? O 3 meses, predicando sobre la carta de Romanos. Hoy vamos a entrar a una etapa donde vamos a explicar qué es la justificación, qué es la santificación, qué es la regeneración. Vamos a entrar, no voy a entrar hoy, pero hoy vamos a pegar un paso para él. Yo he venido hablando a través de estos mensajes sobre el pecado, sobre la condición del hombre. Vimos en la Biblia, en Romanos 3, que Dios dice que miró desde los cielos por toda la historia humana, miró a ver si había alguien que hiciera lo bueno o que buscara a Dios. Y la conclusión de Dios es que no encontró ni uno, ni siquiera uno. Dice que todos nos hemos descarriado y que cada quien se fue por su camino y que nos hemos hecho inútil y que no hay ningún justo, ni siquiera uno. Si usted mira desde Adán y mira los grandes hombres de la fe, usted mira a Enoc,
Menciono a Enoch porque Enoch fue llevado al cielo. Enoch pecó. Miramos a Noé. Noé pecó. Abraham pecó. David pecó. Salomón. Y si miramos toda la historia de la humanidad y hombres que Dios ha usado, todos pecaron y todos han quedado cortos. Ahora, en esto quiere decir que el hombre ha quedado corto para alcanzar la gloria de Dios. El propósito por el cual nosotros fuimos creados es para darle gloria a Dios y gozarnos en Él. Ese es el propósito por el cual nosotros fuimos creados, para darle gloria a Dios y gozarnos en Él. Pero el hombre se quedó corto de darle la gloria a Dios, sino que el hombre se ha robado la gloria y se ha glorificado a Él mismo. Por eso en Romanos 1:28 dice que la ira de Dios se revela contra toda injusticia, impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron ni le dieron gracia. Ese es el problema del hombre. El hombre fue creado para darle gloria a Dios y darle gracia, pero el hombre se envaneció y no le dio gloria a Dios y ni le dio gracia, sino que se descarrió y se apartó por su camino. Esa es la condición del hombre. La condición del hombre, hay una enfermedad que se llama el cáncer, que esa enfermedad no hay cura. Hay tratamientos y milagrosamente por milagro la gente son sanadas, pero ese es tremendo el cáncer, porque el cáncer vuelve otra vez. Así es la condición del hombre. El hombre es como un cáncer. El hombre es como esa enfermedad que cuando una persona empieza con cáncer, ya no hay esperanza para esa persona. En el sentido que si hay un milagro, el cáncer puede sanar. Imagínate que te dan una noticia así. Ya no hay esperanza para ti. Vas a morir. Qué mala noticia, ¿verdad? ¿O es una buena noticia? Es una mala noticia. Bueno, pues eso es lo que ha hecho Pablo aquí. Pablo aquí los ha condenado a todos, los ha sentado, tanto al judío como al gentil, lo ha sentado en la silla de los acusadores, y Pablo, a través de la palabra, él le da el veredicto de Dios y les dice: son culpables, todos han pecado, no importa que tengan la ley, no importa que tengan privilegios, todos han pecado, todos quedaron cortos por sus propios méritos, nadie alcanza la gloria de Dios. Y les dice: tanto judío como gentil, la ira de Dios está sobre ustedes porque han pecado. Esa es la condición del hombre, han pecado. Ahí es lo oscuro, la oscura realidad del hombre, en la condición de que el hombre está, sea religioso, porque hay muchas religiones, hay dos religiones nomás, la de obra y la de Cristo Jesús por gracia. Solo dos religiones, aunque tienen millones de nombres, solo hay dos religiones, porque todas las religiones, empezando con la católica, todos es por el mérito humano, el esfuerzo humano. Pero Pablo ya les dejó claro aquí al gentil y al judío que por el esfuerzo humano no podemos alcanzar salvación. Que si queremos, y el problema es que muchos cristianos todavía tienen ese pensamiento, que es su esfuerzo, que al final Dios los va a declarar justos, ¿no? Que al final Dios los va a declarar justos porque ellos han vivido una vida agradable a Dios. Entonces, lo que estamos diciendo cuando pensamos de esa forma es que Dios nos debe la salvación a nosotros por nuestros méritos. Entonces, lo que Pablo está diciendo, no hay mérito.
No solo pecaron todos, sino que también se quedaron cortos ante la norma de Dios. Entonces Dios es perfecto, su santidad es perfecto y Dios demanda perfección. Santiago dice que si quebrantas uno de los mandamientos, quebraste toda la ley. La ley es como un globo, por donde quiera que pinches el globo ¿qué? Ya no sirve para nada. Así es querer vivir ser salvo por las obras de la ley. Entonces, nadie alcanza la norma de Dios. La norma de Dios es perfección. Dios demanda perfección. Dios demanda que desde la cuna hasta la muerte el hombre cumpla la ley perfectamente. Eso es lo que demanda Dios. Y la pregunta es, ¿hay alguien que cumpla la ley de esa forma? No, solo hubo uno. Dios que se hizo carne. Él mismo, en Jesucristo, que se hizo carne, Él sí cumplió la ley completa. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Jesús, en todos los segundos, todos los momentos de su vida, amó a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Entonces, nadie puede alcanzar la perfección absoluta de la justicia de Dios. La gloria de Dios es la norma que Dios mismo debe seguir. Entonces, Dios es santo y es perfecto y demanda perfección. Así que la ley, Dios dice que el que quiera salvarse por la ley tiene que guardar la ley completa, pero no hay quien la cumpla. Entonces, no hay esperanza para el hombre si quiere vivir cumpliendo las normas de la ley. No puede ser incoherente con lo que él es. Eso sería rebajar su santidad. Porque muchas veces la persona dice, Dios, en vez de aplicarte justicia, ¿okay?, te dio misericordia. Sí, eso es cierto, pero ese pecado que Dios perdonó no se quedó sin cobrarlo. Todo pecado que hemos cometido, todo pecado que vamos a cometer, Dios lo va a cobrar o ya lo cobró en Cristo Jesús. Vamos, que si uno miente, ese pecado ya fue cobrado en Jesucristo o va a ser cobrado en la persona. Pero el pecado, Dios es tan perfecto que tiene que castigar el pecado y no lo puede dejar pasar por alto. Más adelante dice que Dios en su paciencia dejó pasar por alto los pecados pasados. ¿Cómo es eso? ¿Ok? Usted compra una tarjeta, agarra una tarjeta de crédito, va y compra un montón de ropa, ¿ok? Y se la trae para su casa. Pero ¿qué pasa con esa tarjeta? Usted tiene que pagar esa tarjeta. A los santos como Abraham, como David, como Noé, como Enoc, como Elías, Dios los salvó a crédito. Porque eso se iba a cobrar en una persona, en Jesucristo. Él iba a pagar. Entonces, ¿cómo Dios, un Dios santo, puede perdonar a una persona y dejar pasar por alto el pecado? No puede Dios. Lo tiene que castigar. Por eso es que Dios instituyó lo que era el sacrificio de animales, porque Dios quería habitar en medio de su pueblo, pero su pueblo era pecador y Dios no puede habitar en medio del pecado. Entonces lo que hace el Señor es que crea un rito de sacrificio para que los pecados del pueblo el sacerdote pusiera la mano sobre el animal inocente y ese animal lo degollaban y tiraban la sangre sobre el altar y así cubría los pecados, no los quitaba. ¿Por qué no los quitaba? Porque era un animal y solo tenía el poder de cubrirlos nomás, ¿no? Entonces, mientras venía Jesucristo, esos pecados estaban cubiertos, no quitados, cubiertos. Ahora, Jesucristo, como dice Juan Bautista
Bautista dice, he ahí, el Cordero de Dios que cubre el pecado del mundo, no, que quita el pecado del mundo. ¿Cómo te sientes tú? ¿Que peca o que no peca? ¿Que pecamos? Pero yo le tengo una noticia, el Señor ha quitado ese pecado. El Señor ha quitado la condenación de ese pecado. Entonces el apóstol Pablo sentó al gentil, sentó al judío y le dictó la sentencia: ustedes están condenados, ustedes no tienen esperanza si quieren ser salvos por sus propias obras. ¿Qué dice el Señor después? ¿Qué dice Pablo después? Pero ahora, esa es la noticia. Viene una noticia. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. El 21, Romanos 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Yo les voy a hacer una ilustración cómo está el judío y el gentil. Digamos que hay tres nadadores. Está el nadador judío, porque como él tenía más práctica en eso de vivir la ley, y piensa ir a Cuba, vamos a decir a Cuba. Quiso ir a Cuba, y entonces ese nadador se tiró, y llegando a Cuba se ahogó. No alcanzó. Viene otro que no es tan bueno y se tira al mar y llega a la mitad y se ahoga también. Y voy yo, que no sé nadar mucho, me tiro y caigo ahí en la orilla y me ahogo. La pregunta: ¿quién está más ahogado? Todos están en la misma condición, ahogados. No importa lo bueno que nosotros seamos, todos estamos condenados y solo hay una esperanza. Solo hay, no hay otra esperanza. No hay dos caminos. No se puede mezclar la gracia con los méritos. ¿Es por obras o es por gracia? No puede ser las dos cosas. No puede ser las dos cosas. Entonces Pablo ya descartó y les dijo: no pueden ser salvos. No pueden alcanzar la gloria de Dios. No puede. Pero yo tengo una noticia. Aleluya. Yo tengo una noticia, y esta noticia es que la justicia de Dios. ¿Cómo le haría entender yo qué es la justicia de Dios? La perfección de Dios. Aleluya. Usted sabe que Dios es perfecto, ¿verdad? Es santo y que no pecado. La justicia de Dios se ha manifestado, y se ha manifestado por un medio, y se ha manifestado que ese medio hay que ponerlo en una persona, que es Jesucristo. Pero ahora, parte de la ley, no que en la ley se podía alcanzar la salvación, porque eso era imposible, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Quiere decir que esta justicia que Dios ha manifestado ya se había dado en la ley y en los profetas. En Génesis 3 empieza a manifestarse esa justicia, donde Dios le promete a Adán que la simiente de la mujer iba a destruirle la cabeza a Satanás.
Más adelante, Abraham le dice que de sus simientes serán benditas todas las naciones, porque todas las naciones, estando bajo pecado, como dice Pablo, que todos, sea judío, sea gentil, están bajo pecado. Al estar bajo el pecado, estamos en maldición. Entonces dice Dios que en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces viene hablando también el salmista David habla de la aventuranza de aquel hombre que Dios no lo inculpa de pecado. Viene hablando de eso. Entonces la ley y los profetas venían manifestando. En Isaías 53 miramos cómo la justicia de Dios se va a manifestar, donde habla que Jesús llevó nuestras dolencias, nuestras iniquidades, y que el peso de nuestro pecado fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Todos nos descarriamos, cada quien agarró por su camino, pero él llevó el pecado de todos. Entonces ahí miramos que antes ya se había manifestado a través de la ley, pero se dio a conocer completamente cuando Jesucristo vino y muere en la cruz y dice, consumado es, todo ha sido pagado. Entonces, con estas palabras Pablo comienza una nueva sección que expresa la realidad de que una nueva era ha llegado. Ha llegado una nueva era de tener comunión con Dios sin nuestro esfuerzo, tener comunión con Dios sin estar guardando ritos y leyes, sino solo por medio de la fe. La humanidad antes de Cristo no podía tener esa paz que nosotros hoy tenemos con Dios. Siempre estaban luchando para estar bien con Dios. Simplemente ahora se ha manifestado claramente esta justicia de Dios. Llega mediante la fe en Jesucristo. Okay, vamos a ver qué es por la fe. ¿Qué es fe? Fe es algo que uno tiene pero que no es obra. Porque miren, ¿han oído decir ustedes que la fe mueve montañas? ¿Sí? ¿Lo dice la Biblia o lo dice la gente? La fe no mueve nada. Nada. La que mueve montañas es Dios. Porque la fe es el instrumento, no es el fin. La fe es el medio. Okay. ¿Cómo le diría? La cuchara que agarramos para comer es el medio con cual te echa la comida a la boca. ¿Quién es la que te alimenta? ¿La cuchara o la comida? La comida es la que te da vida, ¿verdad? No la cuchara. Si nos comemos la cuchara, ¿qué pasa? Nos enfermamos. ¿Okay? Por eso es que no importa, dice la gente, en quién creas, lo único que tienes que tener es fe. Eso no sirve para nada. Usted puede tener la fe, usted puede tener la fe que se va nadando para Cuba y llega. ¿Okay? Usted puede tener una gran fe nadando, se va para Cuba. Y por otro, tiene poquita fe y con miedo se monta a un avión. ¿Y quién llega? Es que se subió en el avión, porque no depende de la fe, depende de dónde está puesta la fe. ¿Okay? El objeto de la fe. ¿Okay? Por eso los que tienen la fe en otras cosas que no es Jesucristo, no les sirve de nada tener fe. Esa fe no sirve. Es la fe puesta en Jesucristo. ¿En qué? En lo que Jesucristo hizo, que vivió una vida de santidad, siendo él santo, vivió una vida de santidad, se hizo hombre viviendo una vida de santidad. No vivió una vida de santidad porque era Dios, ¿no? Porque también él era hombre, 100% hombre.
Y eso es lo que vale, porque si fuera que solo hubiera sido Dios y no hombre, entonces hubiera sido fácil guardar la ley para él. No, él tuvo que ser obediente a la ley. Dice que a través del sufrimiento él aprendió obediencia, Jesús. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la llave para el tesoro de la salvación. Esa es la justicia de Dios. Imagínense que usted tiene una deuda de $2 millones. $2 millones. Le debe usted a un ricacho por ahí. Y usted está en bancarrota, no tiene cómo pagar. Y en esta condición que estamos nosotros, con poco trabajo y $2,000, vamos a pasar toda la vida trabajando. Pero este hombre un día viene y te dice, mira, aquí están $2 millones, ve y échalos a mi cuenta. El mismo que le tiene la deuda. Y echan, es lo que hizo Dios. El mismo Dios dio la justicia, porque él solo Dios tiene justicia perfecta. Entonces, como solo Dios tiene justicia perfecta, solo su justicia la puede satisfacer su justicia. Solo la justicia de Dios. Por eso es que hay una doble imputación. Jesucristo nos da la justicia de Él para que nosotros podamos ir al Padre, ¿okay? Y Él toma nuestro pecado y lo lleva a pagar en la cruz. Doble imputación. Imputación quiere decir poner en cuenta de otro. Él nos da su justicia por la fe, nos da su justicia, yo la tomo, voy delante de Dios en arrepentimiento, pero con la justicia de Cristo, que es mismo Dios. Jesús tomó mis pecados, mis deudas, y la llevó a la cruz y acabó con el pecado. Entonces, en la justificación, el problema del pecado es exterior, no es interior. Esto lo voy enseñando un poco. Dios trabaja en la justificación con el pecado exterior. ¿Qué quiere decir? Que va a arreglar el problema que tenemos nosotros con Dios, ¿no? Con su justicia. Él va a arreglar ese problema. Pero nosotros tenemos otro problema. ¿Cuál es el otro problema que tenemos con el pecado? Es en nuestro corazón. Nosotros tenemos el problema interno, que somos pecadores por naturaleza. Dios los va a justificar, pero no los va a dejar pecadores por naturaleza. No los va a dejar en esa condición. Porque si los dejara en esa condición, ¿qué pasaría? Nosotros seguiríamos pecando. Nosotros seguiríamos pecando. Porque digamos que Dios nos llevara al cielo así pecadores. No, hombre. Ese es como traer la amada salvatrucha aquí a Estados Unidos. ¡Qué desastre! Ok, digamos que no vamos a vivir en el cielo, porque vamos a vivir en tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué va a pasar si nosotros entramos con esa condición a la tierra? El mismo problema. Caemos en la misma condición. Entonces más adelante vamos a ver cómo Dios arregla el problema y el problema de nuestro corazón para que nosotros podamos vivir en santidad y no perder la comunión con Dios. Pero el problema que va a arreglar Dios ahora es es externo, es la deuda que tenemos nosotros con Dios. Eso no se siente en el corazón, porque eso es exterior. Eso es en la corte suprema de Dios. Cuando un pecador viene arrepentido y pone la fe en Jesucristo, en la corte celestial es declarado justo.
inocente. No inocente, justo. No lo hace inocente, sino es declarado justo. Porque nosotros somos culpables. ¿Sí o no? Somos culpables. Y es declarado justo. Eso no se siente en el corazón. En el corazón se siente cuando Dios obra en el pecado interno, el problema interno que nosotros tenemos. Entonces en la corte celestial, esta persona es declarada justa. Entonces la justicia de Dios, Leo dice, la llave que nos abre el tesoro de la salvación es una comprensión bíblica de la justicia de Dios. Todo gira alrededor del significado de este término teológico. Primero veremos que la santidad de Dios es uno de los atributos incomunicables. Dios es santo. Digamos, incomunicable es que no lo comparte con alguien. La santidad de la persona de Dios Trino se manifiesta en la justicia para con el ser humano en dos formas: en la ira hacia lo malo y la aprobación y la bendición de Dios. Entonces, Dios está airado con el pecador, y esa ira nomás se quita poniendo la fe en Jesucristo. Por eso, Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más adelante dice que la ira pertenece, y el que no cree será condenado, y la ira de Dios permanece en él. El que no cree, la ira de Dios permanece en él. Ah, sí, hermano, pero yo miro que le va bien a la persona. Espere, llegará el tiempo del juicio donde Dios pagará a cada uno conforme sus obras. Dios pagará a cada uno conforme sus obras. Entonces, esta justicia de Dios ahora es un atributo comunicable. ¿Por qué comunicable? Antes era incomunicable, pero ahora comunicable porque se nos da a nosotros ese atributo de santidad, porque nosotros vamos a ser santos más adelante. Entonces, el juez que nos ve santos, perfectos, en la persona de su Hijo. Entonces, cuando Dios nos mira a nosotros, que ya hemos creído en el Señor, no nos mira según nuestros méritos que nosotros hacemos. Vamos, yo soy predicador, yo me preparo para predicar, pero cuando Dios me mira en algo de justicia, no mira lo que yo hago, mira lo que hizo Jesús, mira a su Hijo en quien yo tengo la fe. A Él mira. ¿Me entienden? Amén. Dios no mira los méritos de nosotros cuando es de justificación, sino mira, porque nosotros no podemos ser justificados por nuestras obras. Dice que las obras de justicia que nosotros hacemos, hacemos, son como trapos de inmundicia. Así que Dios no mira nuestras obras, ni toma en cuenta nuestras obras para justificarnos, sino que Él mira la vida perfecta de su Hijo Jesús. Por eso Él dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Cuando nosotros ponemos la mirada en Señor Jesús, Él tiene complacencia de nosotros. Él está complacido. Hermano, pero yo estoy luchando con el pecado y a veces caigo en eso, pero ¿tiene la mirada en Jesucristo? Sí, hermano. Entonces Dios tiene complacencia, porque tú tienes la mirada en Jesús. Tú tienes la mirada en Cristo Jesús. Eso es la fe, tener la mirada en Cristo. ¿Recuerdan cuando la serpiente de fuego mordieron a los israelitas? ¿Okay? Todos estaban muriendo, igual que nosotros. Satanás los mordió y estábamos no muriendo, sino estábamos muertos. Pero hizo una serpiente de bronce y la levantó Moisés. Y dice que a todos
sino que a todo lo que los mordía, ¿qué tenían que hacer? Ver la serpiente de bronce que estaba, ¿y qué? Y sanaba. Entonces, solo mirar a Jesús, solo tener la mirada. Hermano, si tú tienes la mirada en lo que tú haces, en tu esfuerzo que tú haces, y dices, yo estoy bien con Dios porque yo no fallo culto. ¿Hay que venir al culto? Sí, hermano, no hay que fallar los cultos. Porque yo sirvo, hay que servir. Sí, hermano, hay que servir. Porque yo predico. Sí, hermano, hay que predicar. Porque yo hago. Si tú tienes la mirada en esas cosas, que por eso Dios está contento contigo, no has entendido el Evangelio. No has entendido el Evangelio. Estás queriendo ganarte la salvación. Y la salvación solo se encuentra en una persona. Solo Jesucristo puede encontrar esa justicia perfecta para ir delante de Dios, para que Dios esté complacido y esté satisfecho. Solo en el Señor Jesucristo no hay. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. 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 Estamos perdidos. Si nuestra mirada no está en Cristo, estamos perdidos. No vamos para ningún lado. No hemos entendido el Evangelio, y para ser salvo hay que entender el Evangelio. Hay que entenderlo. No vivimos nosotros por el esfuerzo humano. No agradamos a Dios, ni nos hacemos justos. Mire, muchas iglesias, lamentablemente, son católicas romanas, en el sentido que muchas personas piensan que al final, Dios los va a justificar. El católico romano dice que Dios te da una justificación principal, pero no está completa, sino que con el bautismo, la primera comunión, la santa cena y todos los ritos que ellos hacen, va aumentando la justicia. Pero no, la justicia es una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Es principio, sí. Nosotros no somos justificados en el principio, al final no hay esperanza. Aleluya. Porque nosotros pensamos que por nuestras obras, nuestra justicia va creciendo y creciendo. Hace poco escuché una herejía de una pastora muy famosa que dice que un examen se gana con 60. ¿Okay? Y que nosotros, Dios nos dio 60 a nosotros. Para ser salvos, 60, y que los otros 40 los tenemos que hacer nosotros. Esa es herejía. Ya se llama herejía. Dios no nos dio ni el 60, ni el 70, ni el 99. Si Dios hubiera dado el 99 y nos hubiera dejado 1% para que nosotros viviéramos, nos perderíamos. Él pagó por completo. La deuda fue cancelada. Nosotros no tenemos deuda con Dios. Nosotros no estamos en deuda. Nosotros estamos en paz con Dios. Por medio del Señor Jesucristo. Tú no le debes nada a Dios. Tú puedes, dice Hebreos, que entremos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro y hallar gracia delante de Él. Eso es gracia, hermano. ¿Sabe qué es gracia? ¿Tú sabes qué es gracia? Gracia es que alguien te dé algo cuando tú no lo mereces. Eso es gracia. Nosotros tenemos un mal concepto de la gracia, que nosotros decimos, cuando vamos a la tienda, compramos, pagamos, y después que pagamos decimos gracias. ¿Dónde está la gracia ahí?
bendiga, cuídate, pero ahí no hay gracia. ¿Por qué? ¿Por qué no hay gracia, hermano? Porque no te lo están regalando. Si la tienda te quiera, entra, agarra lo que quieras y tú sales por la puerta con un montón de ropa. Eso decía la mujer, con un montón de ropa. Saliera con un montón de ropa. ¿Eso es obra o es gracia? Eso es gracia. Eso es gracia. Entendamos la gracia, hermano. Entendamos la gracia. Nosotros no vivimos en santidad para ganar el favor de Dios. Nosotros vivimos en santidad porque Dios ya los aceptó ya. Y ese pecado que Jesús llevó, yo ya no lo quiero cometer otra vez. Porque mi Señor en la cruz pagó por esa deuda. ¿Por qué yo me voy a enjaranar más? Una de las cosas que no entiendo es que hay muchos hijos que los padres mueren de cirrosis por tanto tomar. ¿Y qué siguen haciendo ellos? Ese es absurdo. Aquello que mató a tu padre, tú lo sigues consumiendo. ¿Cómo vamos a pecar delante del Señor cuando ese pecado lo llevó a la cruz? Cuando yo iba camino para el infierno, Él vino y hizo un puente, no importando la consecuencia de hacerse un puente para que nosotros pasáramos el infierno a la gloria de Dios. Hay que ponerle reglas a la gente para que no peque. No, hermano. Hay que predicarles el evangelio. Hay que predicarles la gracia, lo que Dios ha hecho, lo que ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario. Que la gente esté consciente de en qué condición nosotros estamos, pero por pura gracia el Señor te tomó de la mano y te llevó delante del Padre y el Padre te aceptó a pesar de lo que eras. Por eso vamos a ponerlos en pie. ¡Qué evangelio tan hermoso! ¡Qué evangelio tan hermoso! Yo que era merecedor, tú que eras merecedor del infierno, ahora eres un hijo del Rey. Yo te pregunto, ¿tú merecías tanta gracia? ¿Tú merecías tanta misericordia? Si tú miras para atrás y dices, te acuerdas del pecado más terrible que tú hiciste, si ese pecado ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Cuando llegues enfrente de Dios en el juicio final, ese pecado ya no existe ya en esa cuenta. Fue borrado. Ya no existe en los libros esa mala obra que tú hiciste. Por eso vamos a darle gracias, Señor. Ahora pues, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Para todos los que creen, porque no hay diferencia. ¿Tú crees, hermano? ¿Tú crees, hermano? ¿Tú has puesto la mirada en la canción que dice, estoy bien con mi Dios? Estamos bien con nuestro Dios, porque
que llevó la cruz. Dice Isaías, y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Al mirarte aquí Jesucristo sentado, al mirarte aquí Jesucristo con los ojos en Él está satisfecho. Él no está moviendo la cabeza y diciendo ¿para qué morir por ese pecador? No, Él está satisfecho porque Él te ha llamado. Padre, gracias. Gracias, Señor. Debemos gracias al Señor. Gracias, Señor. Porque ¿dónde estaríamos, Señor? Gracias, no te hubiéramos inventado en nuestra vida.
Eso es lo que va a pasar en el tribunal de Dios. Y muchas veces eso no lo valoramos. Muchas veces no queremos adorar. Y Él se merece la oración. Él se merece la alabanza. Él se merece todo porque Él fue el Cordero. Y se siente la vuestra madre. Se quiere mostrar el Señor. Desde que Dios nos creó, Él sabía que íbamos a olvidar. Todo el mundo, pero el mundo, para que cada uno de los que estamos aquí podamos estar en su presencia. Y Yes.